Que hermanos, Dios los bendiga. Gracias nuevamente le damos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por habernos dado la oportunidad de llegar a este domingo, a este día tan especial que es donde venimos a adorar al Señor con estas hermosas alabanzas que acabamos de elevar hasta el trono de nuestro Padre Celestial y llevar la bendita palabra del Señor y alimentarnos con este maná, este pan, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Bienvenidos una vez más, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a encontrar la bendita palabra del Señor el día de hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 3, del 13 al 20. Damos gracias al Señor y de verdad es un gozo para nosotros. Fuera de que es un gozo, es un privilegio. Un privilegio porque ya conocéis mi historia, ya han conocido mi testimonio. Dios lo bendiga, Oscar. Han conocido mi testimonio de que Dios nos ama, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Pecadores, porque por lo cual todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Pero poderoso Dios y misericordioso Dios, porque Él tiene misericordia de todo el que viene con un corazón agradecido y un corazón humillado a venir a pedirle perdón al Señor. Solamente tenemos que confesar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de mi Señor Jesucristo. Solamente confesar a mi Señor Jesucristo con nuestra boca y con el corazón. Y por eso el día de hoy, el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a que recibamos este maná. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón, hermanos. Tomen un bolígrafo o un lápiz, un papel y ante todo la Biblia. Tome la Biblia, no importa de la religión que seas, hermano. Estamos en los últimos tiempos y es tiempo de despertarnos. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de dejar de que nos estén engañando. Tanto sacerdotes como predicadores, como pastores, profetas y pseudoapóstoles. No nos dejemos engañar. Vayamos directamente a la veta, donde está ese tesoro, que es la Biblia. Por eso la palabra del Señor escrita está y dice así. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor escrita está y este siervo la lee de esta forma. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Eso decían los otros. Mi Señor Jesucristo les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, nos vamos a centrar en esa palabra, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oremos. Amado y soberano Padre Celestial, Señor, el día de hoy, Señor, venimos con un corazón humilde, Señor, y contrito delante de ti, Señor, humillado, Señor, a pedirte perdón ante todo, Señor, para que seamos dignos, Padre Santo, de recibir este mensaje y de llevarlo, Señor, porque vas a ser tú quien hablas a través de este humilde siervo, Padre Celestial. Que seas tú, Señor,
No yo, Señor, hablándonos, Señor, con ese poder y con esa autoridad de tu bendita palabra. Que no sea yo porque soy consciente de que no soy yo, Señor, sino que eres tú quien va a hablar el día de hoy, Señor. Respalda este estudio, Señor. Hónranos con tu presencia, Padre Celestial. Úngenos con tu palabra, Señor. Que así sea la palabra que sale de tu boca, Señor. Que no regrese a ti vacía, Padre Santo, sino que haga, Señor, a lo que tú la mandaste, Señor, y que sea prosperada en todo lo que tú la hayas enviado, Señor, para que no regrese a ti vacía, Padre Celestial. Que pongamos nosotros ese corazón receptivo, Señor, a recibir tu palabra. Y que no seamos solamente oidores, Padre, sino también hacedores de ella, Padre Celestial. Señor, entra, Señor, y toma el mando de este estudio, que no sea yo quien habla, Padre. Unge, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos, oh Padre Santo, por todo el grupo de oración Adonai Jireh, Señor, que se extendió, Señor, a esa ciudad de Puerto La Cruz, allá en Venezuela, Padre Santo. Se extendió el grupo hasta allá, Señor. Te pido por José Luis, Señor, por su esposa María Victoria, por Callita y por todos los que están a su alrededor. Te pedimos, Señor, por la hermana Alicia, por todos los del grupo. Te pedimos, Señor, por el hermano Mariano, Padre Celestial, que él dentro de su corazón, Padre Santo, pide, Señor, por todos y cada uno de los enfermos. Pide por ellas, Padre Santo, y también por todos los que tienen problemas, Padre Celestial. En su corazón hay una petición grande por la señora Gilma Elizabeth Alfaro, Señor. Te pedimos por ella, Padre Santo. Ella está en El Salvador, tú sabes dónde vive, tú sabes la dirección de ella, Padre Santo. Ve y habla con ella, Padre Celestial, para que este mensaje llegue hasta allá. Te pedimos por todos los enfermos, Padre Santo. Te pedimos por mi suegro Ramón Quiñones, Padre Celestial, para que seas tú obrando en su salud física y espiritual. Por la familia Giraldo Posada allá en Cali, Señor, especialmente por mi tía Tulia, Señor, y por mi tío David Posada, Señor. Te pedimos por tu pueblo santo Israel. Te pedimos por todas las peticiones que vamos a recibir el día de hoy, Señor, a través de las redes sociales, y te pedimos por todos los que se van a conectar, Señor. Te damos gracias, Padre. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y todo el grupo de oración dice amén, gloria a Dios. Amén. Que hermanos, si gustan nos pueden enviar las peticiones de oración. Culminando el estudio vamos a orar por todos. Y algo que siempre les pedimos, hermanos, ¿cuántos de verdad han venido a escuchar la palabra de Dios? Amén. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, este pasaje es hermosísimo, el que acabamos de escuchar. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, que básicamente es la confesión de Pedro, de quién era, de quién es, porque mi Señor Jesucristo no está colgado en una cruz muerto. Mi Señor Jesucristo ya sabemos que Él resucitó al tercer día. Ya. Y la verdad, la palabra del Señor nos convoca el día de hoy a esto. A que nos hagamos una pregunta, esa misma pregunta que mi Señor Jesucristo les hizo a sus discípulos en aquel entonces. ¿Quién decís vosotros que soy? ¿Quién decís vosotros? Nos pregunta cada uno de nosotros, hermano. De verdad, esta no es una enseñanza tomada al azar, hermanos, sino que es una enseñanza que Dios nos quiere dar el día de hoy para que sepamos quién es su Hijo. Porque la palabra de Dios dice categóricamente en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, si nosotros recibimos esa revelación de la misma manera como le dijo mi Señor Jesucristo a
a Simón Pedro, le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién glorifica al Señor? Bendito, alabado sea el Señor. Hermanos, por eso el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy para que aprendamos algo, y no solamente algo, todo lo que Dios nos quiere decir a través de este versículo, de este capítulo. Pongan atención. Quiero invitarlos, hermanos, a Romanos, capítulo 14, versículo 11. Algo que he aprendido a lo largo del caminar con mi Señor Jesucristo. Es algo que nos vamos a dar cuenta el día de hoy, porque Dios nos va a hablar a ciencia cierta quién es su Hijo amado, mi Señor Jesús. A lo largo de caminar con mi Señor Jesucristo, me he dado cuenta de eso, que es muy diferente hablar de mi Señor Jesús, y muy diferente es saber quién es mi Señor Jesús. Hermano, esta pregunta, o más bien este pasaje que estamos mirando, representa el examen final para cada discípulo de mi Señor Jesucristo en su tiempo, y para nosotros los creyentes en este momento. Recuerden, hermano, que es un examen. Ya hemos hablado. La palabra de Dios nos ha enseñado en muchos estudios bíblicos anteriormente. Nos ha hablado del arrebatamiento de la iglesia, nos ha hablado de los 7 sellos, nos ha hablado de las 7 copas, de las 7 trompetas, y de todo lo que viene dentro de muy poco cuando la iglesia de mi Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo. Lo hemos hablado hasta la saciedad. Mucha gente está dormida todavía. Y por eso déjenme decirle, hermanos queridos, que este examen final, Dios se lo hará a cada ser humano. No lo va a hacer a todos. Porque la palabra del Señor, estamos en Romanos 14, 11, dice la palabra del Señor, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Incluso hasta el mismísimo diablo, a regañadientes, va a tener que doblar rodilla y va a confesar quién es el verdadero Dios, quién es el único Dios. El mismo diablo. Porque mi Señor Dios no es mentiroso. Porque Dios, Números 23, 19, en la Biblia, Números 23, 19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está estipulado en la palabra de Dios se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, estamos más bien viendo que mi Señor Jesucristo, en este pasaje, en el capítulo 16, mi Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a 2 clases de audiencias. Él les preguntó, ¿quién dicen ellos que soy? Y también se refirió a los discípulos. ¿Quién decís vosotros que soy? A 2 audiencias. Y de acuerdo con la respuesta, hermano querido, que tú le des a mi Señor Jesucristo en esta vida, en este momento, porque es el momento de contestar esta pregunta, de esa respuesta depende mi vida y tu vida en la eternidad. De esa respuesta. Pero esta respuesta no la podemos recibir nosotros solos. No, tú eres el Cristo. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿quién dicen ellos que soy? Tú le puedes preguntar a cualquiera. Pero ya sabemos las respuestas.
De la misma manera que unos dijeron que Juan, otros dijeron que Elías, otros dijeron que Jeremías o alguno de los profetas. Hermano, déjeme decirle que muchos hermanos, muchos incluso pastores, predicadores, no saben quién es mi Señor Jesucristo. Unos llevan 10 años, 5 años, 20 años, 30, 40 y siga adelante. Y sin temor a equivocarme, lo digo, no saben todavía quién es mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo le hace esta pregunta a los apóstoles, a sabiendas de que mi Señor Jesucristo sabía, porque Él sabe qué hay en nuestros pensamientos. Él discierne nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Pero Él hizo esa pregunta para que quedara plasmada aquí en este libro sagrado. Recuerda, hermano, que hay un cielo y un infierno esperándonos. Y de esa respuesta que tú le des a mi Señor Jesucristo el día de hoy, depende mi vida y tu vida en la eternidad. No te apegues a este mundo. De aquí vamos a salir de alguna manera. Con esta pregunta se define el grado de espiritualidad de cada ser humano. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que nos hace la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y dependiendo de esa respuesta, tu nombre va a quedar escrito en el libro de la vida de arriba. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No solamente el infierno te está esperando, nos está esperando, sino en la muerte segunda, el lago de fuego. Muchos sabemos las respuestas de muchas personas, entre esas las sectas. Y déjeme decirle qué quiere decir secta. Es una organización generalmente religiosa, que se aparta de las doctrinas de la palabra de Dios. No de las doctrinas tradicionales, sino de las doctrinas de la palabra de Dios. Eso es una secta. Ciñámonos a la palabra del Señor. No hay más para dónde irnos. Vamos a adelantar un poquito el estudio en este pasaje. Si tú le preguntas a esta secta religiosa, católica, que quién es la piedra, te van a decir inmediatamente que es Pedro. Porque tergiversaron este versículo. Lo tergiversaron como muchos versículos los tergiversan. Yo he escuchado a muchos sacerdotes. Hay muchos sacerdotes buenos. Y digo que muchos porque no son todos. Pero he escuchado a muchos que verdaderamente da pena escucharlos. Tergiversando la palabra del Señor con mentiras. Y la palabra del Señor dice, está hablando mi Señor Jesucristo. Tome un bolígrafo, guarde el versículo, guárdelo en su mente y en su corazón, porque el estudio lo vamos a dirigir el día de hoy a una sola palabra: piedra, roca, llámela como la quiera. Mi Señor Jesucristo le dijo, hablando mi Señor Jesucristo, respondió mi Señor Jesucristo y dijo, bienaventurado eres, Pedro. Está hablando mi Señor Jesucristo. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está hablando mi Señor Jesucristo, dirigiéndose, y el que le dijo fue el Padre que está en los cielos. Por eso le digo que muchos hermanos que llevan años
años en iglesias evangélicas no saben ni siquiera quién es mi Señor Jesucristo. Todavía. Le han dado un trono directamente a Él y se han olvidado de la deidad del Padre y de la deidad del Espíritu Santo. Han hecho mentirosa la misma palabra del Señor. Al decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, entonces están haciendo mentirosa la misma palabra. Entonces dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, el que está hablando es mi Señor Jesucristo. La roca es mi Señor Jesucristo, no Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso siempre hablamos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Murió Pedro. Dicen que él fue el primer papa. Mentira, mentira del diablo. El sepulcro, el Hades, prevaleció sobre Pedro. Pedro no resucitó, pero el Hades no prevaleció sobre mi Señor Jesucristo, porque usted y yo sabemos que resucitó al tercer día. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿quién es la roca? Mi Señor Jesucristo. Por eso nos vamos a centrar el día de hoy y me van a acompañar y vamos a hablar directamente de unos reinos, de estos reinos que ya fueron y uno que está en este momento gobernando y ese reino que va a venir muy prontamente. Diremos que tenemos en cabeza, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hay un séptimo reino. Hablemos del primero. El primer reino fue del emperador de Egipto. Ya conocemos el reino de Egipto. Luego vino el segundo, el reino de Babilonia. Luego vino el reino de los medos y los persas. Van contando. Luego vino el reino de Grecia. Luego vino el imperio romano. Después del imperio romano, dicen que el imperio romano desapareció. No, se camufló. Se camufló. Y entonces ya dejaron de llamarse Césares, los del imperio romano. Entonces ya le pusieron fue papas. Pero ese reino no desapareció. Luego el sexto reino, ¿cuál va a ser? El que dice en el sueño de Nabucodonosor, que es de los dedos de hierro y de barro. Ese es el sexto reino que básicamente sus vasallos ya empezaron a mover las fichas para que este reino, cuando venga el anticristo, empiece a gobernar. Ya, porque dice la palabra de Dios, y ahorita nos vamos allá, que será un reino dividido en parte fuerte y en parte frágil. Va a ser una alianza. Van a ser 10 naciones que surgirán del viejo imperio romano, que en este momento se llama Unión Europea, que nació, ¿en qué año? En 1954. 6 años después de haber surgido Israel en 1948. Básicamente este reino es el sexto, número 666, donde va a gobernar el diablo. Este es el sexto reino. Pero hay un séptimo reino, gloria a Dios, que es la piedra cortada, piedra cortada, no por mano humana. Ese es el reino milenial de mi Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso nos vamos a centrar ahí. Y si tú me acompañas, hermano querido, Daniel, libro de Daniel, capítulo 2, versículo 33, 35, nos vamos a dar cuenta que la piedra cortada, no por mano humana, va a ser el reino milenial de mi Señor Jesucristo. La visión
la visión se completa con la destrucción. Mucha gente lo llama sobrenatural. Más bien yo lo pongo milagrosa. Milagrosa de la estatua que representa el gobierno humano en la tierra. Y los reinos que a lo largo de la historia se turnaron la conquista tanto de Israel como el mundo. Ese dominio que ha tenido estos presidentes y este dominio que ha tenido el César que hay hoy en día, el César que hoy hay en día en Roma, que lo cambiaron desde el tiempo de Constantino el Grande, lo cambiaron ya de César o de rey a papa. Bienvenido, hermano Vicente, Dios lo bendiga. La palabra del Señor dice así: el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Él se soñó con una estatua que tenía la cabeza de oro, que tenía el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas, las dos piernas de hierro, los pies, los dedos eran de hierro y barro cocido, estaban unidos. Pero también, a lo último, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice Daniel, capítulo 2, versículo 33 al 35, dice: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, escuche bien, no te dejes engañar. Pedro no es la piedra de la cual habla mi Señor Jesucristo. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Gloria a Dios. Estamos descubriendo, hermanos, porque esa es la revelación. De la misma manera, como dice mi Señor Jesucristo: bienaventurado tú, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso Dios nos convoca el día de hoy a que recibamos esta revelación, porque estamos en los últimos tiempos. Cuando la estatua es derribada por esa roca, esa piedra, llámela como usted quiera, roca, piedra, que golpea la imagen destruyéndola por completo hasta no dejar rastro alguno de ella, vemos la presencia del gobierno, el séptimo gobierno teocrático de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. De nuestro Señor Jesucristo, quien violentamente ya no va a venir montado en un asno, como entró la primera vez. Ya no va. Mi Señor Jesucristo está sentado a la derecha del trono de Dios Padre. Mi Señor Jesucristo, hermano querido, si tú lo tienes colgado en una cruz, descuélgalo. Él no está ahí como te lo han hecho entender estas sectas religiosas. No te dejes engañar. No veas a mi Señor Jesucristo como ese bebecito que está ahí en la madre, y a la madre la muestran como la todopoderosa, que ya no la llaman la mamá de mi Señor Jesucristo, la llaman la mamá de Dios. O sea que entonces, siendo mi Señor Jesucristo el Hijo de Dios, entonces siendo la María, la Madre de Dios, entonces vendría a ser la abuela de mi Señor Jesucristo. ¡Qué mentira tan horrible la que nos han metido! Despierte, hermano. Este es el momento de despertar. Y si no tiene quien se lo diga, Dios agarró a este pecador de las tinieblas a su luz admirable para venir a traer este mensaje para ti. Para darte esta revelación a ti. Porque de Dios la he recibido. Por eso mi Señor Jesucristo, miramos que aquí nos está mostrando ese gobierno de mi Señor Jesucristo,
que tomará por fuerza el gobierno total del planeta y la regirá soberanamente por 1000 años hasta el fin del mundo. Por eso Daniel en su libro, él nos explica, y vamos a Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Agarra estos versículos, apúntelos, hermanos. Porque esto no te lo va a decir otra persona, no te lo va a decir un sacerdote, créalo. No te lo va a decir. Ya tú sabes a qué vas a la iglesia, donde la aceptas. Dice la palabra del Señor de esta manera, hablándole Daniel al rey Nabucodonosor, explicándole ese sueño que él tuvo, de lo que iba a pasar en los tiempos, en estos tiempos que mi Señor trajo a Juan a mostrarle la revelación del Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gloria a Dios. Eso es lo que nos está revelando el Señor el día de hoy, hermanos. No te dejes engañar, no tengas miedo, hermano. De estos gobernadores, de estos presidentes que se han ceñido básicamente a ese itinerario que tiene el diablo para estos tiempos, para el gobierno del anticristo, para el sexto reino, antes de que venga mi Señor Jesucristo. ¿Cuándo empieza el sexto reino? ¿Cuándo empieza a gobernar el anticristo? Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo. Ya lo hemos estudiado cantidad de veces. Mi Señor Jesucristo no miente. Él no es mentiroso. En el Evangelio de San Juan 14:1 él mismo lo dijo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Si así no fuera, créalo, yo se los hubiese dicho, escrito está. Pero voy pues a preparar mansión para vosotros. Y cuando ya lo haya preparado, vendré otra vez y os tomaré, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, que es en el cielo donde está en este momento, no colgado en una cruz, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dice amén? Para glorificar al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la revelación que Dios nos trae el día de hoy, hermanos. Para que no nos dejemos engañar. Esa roca que estamos mirando, porque mi Señor Jesucristo estaba en ese entonces. Eso es mentira. Si nos vamos a los versículos completos y al libro completo de Daniel, que son 12 capítulos, yo le invito a que vaya y lo estudie. Estudie ese libro. A ver, hermano querido, para que no seamos cristianos inclenques, cristianos faltos de fe, cristianos faltos de confianza en Dios, cristianos faltos de amor a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo del rey Nabucodonosor estaba Daniel, no solamente estaba Daniel, estaba Mesac, Sadrach y Abed-Nego. Básicamente lo dicen que eran primos de Daniel. Estos tres hombres, al igual Nabucodonosor en ese entonces, él dio una orden y el que la violara, en ese entonces iba a ser lanzado a un horno. Pero tenían que arrodillarse a la estatua del rey Nabucodonosor. Estos tres hombres se negaron rotundamente porque solamente
Mi Señor Jesucristo dijo, ¿qué fue lo que dijo Él? Solamente ante Dios te postrarás y a Él solamente adorarás. Amén. Y estos tres hombres con esa jerarquía, con esa confianza en el Dios del cielo, le dijeron al rey Nabucodonosor que no se le iban a hincar a esa estatua. El rey se enojó mucho y dijo, me calientan ese horno 7 veces más. 7 veces más. Así lo dijo el rey. Y agarraron a estos tres hombres y los tiraron al horno. Pero ellos con esa confianza, porque ellos le dijeron al rey, nuestro Dios, Él nos librará de ti, oh rey, le dijeron a Nabucodonosor. Los tiraron al horno. Cuando estaban dentro del horno, miren a quién vio Nabucodonosor. Estamos hablando del libro de Daniel, Antiguo Testamento. ¿A quién vio Nabucodonosor? Vio a mi Señor Jesucristo. Porque estos hombres apareció dentro del horno mi Señor Jesucristo. Los protegió a ellos. De la misma manera que nos protege a nosotros, cristianos que nos hemos consagrado al Señor, de toda nuestra mente y de nuestro corazón. Pero no le tengamos miedo a estos gobiernos de ahora, que básicamente le están limpiando, le están pasando la vacuum, le están pasando la escoba a la alfombra para cuando aparezca el anticristo. No le tengamos miedo. Cuando Nabucodonosor preguntó y dijo, ¿no echamos 3 hombres al horno? Y dijo, sí, rey mío, le contestaron. Entonces dijo, ¿por qué veo 4 hombres? Y ese cuarto, lo veo, la imagen es como el Hijo de los dioses. ¿A quién vio Nabucodonosor en ese entonces? De la misma manera a Daniel. Daniel cuando fue lanzado al pozo de los leones, cuando el rey Ciro fue nuevamente y le dijo, el rey Darío, perdón, fue y le dijo al otro día, ¿qué fue lo que le dijo Daniel? Rey, vive para siempre. Dios envió el ángel del Señor y tapó la boca de los leones para que no me hicieran daño. Gloria a Dios. Esa es la confianza que debemos de tener nosotros como cristianos. No le tengamos miedo a las habladurías de las personas. No le tengamos miedo a la envidia que tenga otra persona por nosotros, sea quien sea. El Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, va a enviar a su ángel a que le tape la boca a aquellas personas que hablan mal de ti, que te están levantando falsos testimonios delante de ti. No tengas miedo de eso, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, Daniel 8:25, porque el enemigo va a ser así. Va a ser tu compañero, va a ser el que sea. Van a ser estos presidentuchos, gobernadores, alcaldes y todos los que ya saben que están gobernando. Daniel 8:25 dice, con su sagacidad, hablando también del anticristo, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién glorifica al Señor? Amén. Seguimos hablando de la piedra, de la roca. De esta misma manera, el apóstol Juan, que fue llevado a este Juan ya estuvo por acá. Ya Juan, el apóstol amado Juan, él conoció San Francisco, él conoció Estados Unidos, él conoció todo esto. Él vio todo esto y él vio todo lo que va a acontecer y lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo. Porque la tierra gime en este momento. ¿O es que cree que esos tsunamis, esos terremotos, esos incendios, esas inundaciones, todo lo que está aconteciendo en este momento, no está escrito aquí en esta palabra de Dios? ¿Cómo lo vio Juan? Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 11. La palabra del Señor escrita está ahí, dice así. Entonces vi el cielo abierto. Mire que mi Señor Jesucristo no va a venir en un burrito.
como llegó la primera vez. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Gloria a Dios. Y con justicia juzga y pelea. Justicia. Lo que no tiene estos gobiernos de ahora. No tienen justicia. Dice, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, su palabra. Y él le regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Aleluya. Esperemos ese gobierno, el séptimo gobierno, esa roca, séptimo gobierno teocrático de mi Señor Jesucristo. De la misma manera, lo describió Zacarías en el capítulo 14, versículo 1 al 5. Él lo escribió, este gobierno de mi Señor Jesucristo. Porque mi Señor Jesucristo, cuando esté gobernando 1000 años, acuérdense que van a ser 1000 años, dice la palabra del Señor, Zacarías 14, 1, 5, dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, cuando venga mi Señor Jesucristo. Porque de la misma manera que cuando fue llevado al cielo, dos varones se le pusieron a un lado a los discípulos y le dijeron: varones galileos, de la misma manera que veis ir al Hijo de Dios, de esa misma manera ha de venir. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios no miente. Por eso dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, de donde él se fue, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Eso es después del arrebatamiento de la iglesia. Después de que gobierne 7 años el anticristo, Satanás, va a venir mi Señor Jesucristo. Este va a ser el inicio, cuando termine esos 7 años, cuando el falso profeta del anticristo vayan y estrenen el lago de fuego junto a todas esas personas que se negaron a recibir esta revelación de Dios. Empezará el reino milenial de mi Señor Jesucristo, donde va a estar preso, porque todavía no va a ser arrojado al lago de fuego, va a estar preso 1000 años, Satanás. Sí, hermano, créalo, esto no es Hollywood, esto es Biblia. Va a estar preso Satanás. ¿Quién lo va a meter a la cárcel? ¿La policía? No. ¿Algún juez de la Corte Suprema? No. Dios va a enviar un ángel, un solo ángel. No va a ser ni siquiera mi Señor Jesucristo ensuciándose las manos con Satanás. Va a ser un ángel. A ese ángel le van a dar las llaves del abismo, donde lo van a encerrar 1000 años. Esto es Biblia. Guarda este versículo en su mente y en su corazón. Capítulo 20, versículo 1 al 7. La palabra del Señor escrita está y dice así. Y mire lo que vio Juan. Dice: Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 7. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, Satanás, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados a causa del testimonio. Hermano, lo que ya hemos estudiado. Si tú no te vas en el arrebatamiento ahora, y si tú vas a intentar congraciarte con Dios, vas a tener que pasar por muchas dificultades. Vas a tener que vivir los 7 sellos cuando empiecen a abrirse. Vas a tener que vivir todo lo que va a suceder cuando suenen las 7 trompetas. Vas a tener que vivir cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué van a pasar? Ya hemos estudiado esto y yo te animo a que vayas al Apocalipsis y lo leas completo. No solamente lo leas, lo estudies con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, los que intenten congraciarse con él, lo último que van a recibir es que van a ser decapitados. Dice, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Acuérdese de los 3 amigos que metieron al horno. No le importó que los metieran al horno. Estuvieron ahí metidos, pero Dios los salvó. De la misma manera que el Señor está obrando en todos y cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, a mi Señor Jesucristo en su corazón, los que tenemos lo que hemos fundado nuestra casa en esa roca. No seamos miedosos. Y si en este momento nos estamos dejando mandar de estos reyes que mandan ahora y están imponiéndole cargas a la gente y nos está dando miedo, y sí, vamos, venga pues, ponga esa carga aquí encima, póngala aquí. ¿Qué diremos cuando venga este hombre y empiecen a pasar todo esto, hermano? Usted va a recibir esa marca en su mano derecha o en la frente. Y créalo que si ya si la recibe en ese entonces, al lago de fuego va a ir. Dice la palabra del Señor. Dice, y los que habían adorado a la bestia y a la imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Si tú mueres con Cristo en el corazón, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero estos otros no van a volver. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando venga el juicio, el gran trono, dice. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Conoces de verdad quién es mi Señor Jesucristo? ¿Conoces quién es el Padre? ¿Sabes a ciencia cierta qué fue lo que dijo mi Señor Jesucristo a los apóstoles cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracletos, el Espíritu Santo no vendrá? ¿Conoces de verdad y has escuchado la palabra de mi Señor Jesucristo? Este es el momento, Señor. Este es el momento. Por eso la palabra del Señor y este pasaje apocalíptico se escribe en 6 oportunidades. El reino de 1000 años es literal, es absoluto. 1000 años. Que pueden ser un día. Porque para Dios, para mi Señor, 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. ¿Qué va a ser un día? Pero para mi Señor, para nosotros va a ser 1000 años.
Sabemos que mi Señor Jesucristo se fue hace 2000 años y Él dijo que regresaría después de 2 días. O sea que muy pronto ya se están viendo todas. Todas las profecías se están cumpliendo poco a poco. Dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 4. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, en estos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. La palabra de Dios no fue escrita por los católicos, como nos lo quieren enseñar, que fue que la escribieron en Roma. Mentira. ¿Y de dónde salió? De Jerusalén. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, ya no habrán armas, y sus lanzas en hoces para trabajar. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este va a ser el reino milenial de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Por eso, hermano querido, este es el momento. Qué hermosísimo esa definición de Sadrach, de Mesach, de Abed-Negó, cuando fueron lanzados a ese horno, ardiendo 7 veces. Hermano, mi Señor Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado. Bienaventurado tú, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y miramos la definición de bienaventurado. El significado bíblico de bienaventurado es una forma de expresar una bendición. Bendecido tú, bienaventurado tú, que recibiste esta revelación, que estás recibiendo esta revelación el día de hoy, de quién es mi Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Él es el nombre, sobre todo nombre, en el cual solamente podemos obtener nuestra salvación. En ese nombre podemos obtenerlo todo. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, y solamente a través de Él llegamos a Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No como lo dicen en otras sectas. Nadie va al Padre. No. Escrito está en las Sagradas Escrituras, en el texto original. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Conoces de verdad a mi Señor Jesucristo? ¿Conoces quién es Él? Hermanos, ya hemos dicho de eso. A muchas personas hoy en día se les pregunta o se les hace más bien esa pregunta. Y al igual que estas personas, ya no, unos dicen, otros piensan. Ya muchos pastores, muchos apóstoles, muchos sacerdotes, ellos no dicen la palabra de Dios dice. Dicen, no, más bien dice, yo pienso que quizás es lo mismo que ellos contestaron. Incluso como le digo, hermano, le han quitado la deidad a mi Señor Jesucristo y han puesto a su Madre María, que su Madre María dijo, hacer lo que Él os dice. Pero nos han engañado por mucho tiempo. Y todavía pensamos, para muchas religiones, mi Señor Jesucristo es aquel niño que nace cada diciembre. Y también es aquel hombre que en la Semana Santa lo crucifican. Ese es mi Señor Jesucristo para muchas sectas que hay hoy en día en el mundo. Pero mi Señor Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Mi Señor Jesucristo es el que va a venir pronto. Mi Señor Jesucristo es el que va a sonar la trompeta, porque con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok?
Créalo o no, hermano. Este es el momento de que despiertes. Este es el momento de que vengas al Señor. Si nos vamos al capítulo 10 de Corintios, capítulo 10, primera de Corintios, versículo 4. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Cristo. La roca es Cristo, no Pedro. No te dejes engañar. Despierta. Dice la palabra del Señor en Salmos 118, versículo 22. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. No nos lo está revelando carne y sangre, nos lo está revelando nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, porque no soy yo quien habla, hermanos, es la bendita palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Mateo 21, versículo 42. Dice mi Señor Jesucristo, palabras en boca de mi Señor Jesucristo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? ¿Nunca leíste en las Escrituras? Le está diciendo a los fariseos de aquel entonces, y hoy en día nos lo dice a nosotros, los cristianos o los que no somos creyentes en mi Señor Jesucristo. Nos lo está diciendo a nosotros. O en esas iglesias que dicen ser cristianas, pero cuando ponen el rótulo allá, no se escucha mi Señor Jesucristo por ningún lado. Como la iglesia católica. La iglesia católica, apostólica, romana. Mi Señor Jesucristo, ¿dónde está? De vez en cuando hablan de mi Señor Jesucristo. O si él estaba colgado en esas iglesias. Y si vas y buscas a mi Señor Jesucristo, un niñito chiquitico, allá encaramado en el brazo de una mujer. De una estatua, una imagen. Mi Señor Jesucristo les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra, ¿quién es la piedra? Mi Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, ¿quién es mi Señor Jesucristo para ti? ¿En qué tienes fundada tu vida? ¿En qué tienes fundado tu matrimonio? ¿En qué tienes fundado tu negocio? ¿En qué tienes fundado tu confianza? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 28. Dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras, hablando mi Señor Jesucristo, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente que las escuche, sino que las hace, que no seamos oidores sino hacedores. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Te acuerdas de las vírgenes prudentes y las insensatas? Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia. Vinieron pandemias, terremotos, vinieron incendios, vinieron de todo. Desempleo vino de todo, hambruna vino de todo, dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mi Señor Jesucristo, ¿quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Acuérdense. Las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El que está hablando aquí es mi Señor Jesucristo, la roca.
Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 28. Y cuando terminó mi Señor Jesucristo estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Dios. Por eso siempre le pedimos al Señor que nos hable con la autoridad de su palabra. Siempre le pedimos al Señor. Ya sabemos, hermanos, las respuestas de muchas sectas. Que mi Señor Jesucristo está colgado en una cruz, que mi Señor Jesucristo es ese niñito que está sentado y que nace cada diciembre por dinero, porque lo que es diciembre y Semana Santa se han convertido para muchas sectas en una recaudación de dinero. Hermanos, esos son las sectas. Son generalmente religiosas, que se apartan de las doctrinas, esas doctrinas que verdaderamente están en la palabra de Dios, pero nadie las quiere escuchar. Hermano, antes de orar, déjeme terminar este texto, porque el que está hablando aquí es Pedro, y nos vamos a ir a la primera epístola, la primera carta del apóstol Pedro, al cual mi Señor Jesucristo le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso Pedro nos hace un llamado a una vida santa. El mismo Pedro. Dice la palabra del Señor, y no se dejen engañar, que Pedro nunca fue papa. Él nunca fue papa. Los mismos romanos lo crucificaron. Y Pedro entendió verdaderamente quién es mi Señor Jesucristo. Que él dijo: yo no merezco morir como mi Señor Jesucristo, como el Hijo del Dios vivo. Y él pidió que lo crucificaran. Los romanos, aquellos que dicen que él fue papa, pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Pero antes de eso él escribió las epístolas de Pedro. Por eso la palabra del Señor dice, primera epístola del apóstol del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El mismo Pedro nos lo dice. Sed sobrios. ¿Se acuerdan que los borrachos no heredarán el reino de Dios? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, nos escribe Pedro a nosotros: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En esa ignorancia en la que yo andaba antes. En esa ignorancia en la que andabas tú antes. O quizás en esa ignorancia en la cual andas tú en este momento. Pero estás recibiendo revelación en este momento. Recíbela. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos cada 3 horas. No. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice la palabra de Dios, cristianos, conducíos en temor todo el tiempo de toda peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Acuérdense de la imagen que acabamos de hablar, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Dice Pedro, esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Recuerda, hermano, que va a venir hambre y sed, y no hambre y sed de comida y de bebida, hambre y sed de la palabra de Dios. Reciba esta revelación el día de hoy. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero mire lo que está diciendo Pedro aquí. Vuelve y ratifica quién es la piedra. Acercaos a Él, a mi Señor Jesucristo, piedra viva. Está hablando Pedro. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras, porque eso es lo que somos nosotros, los que venimos a Cristo, los que entregamos nuestra vida a Cristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cayere y el que creyere en Él no será avergonzado. Gloria a Dios. Amén, amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice en el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que fueron también destinados. Fuimos destinados a eso. Pero muchos cristianos, entre comillas, todavía no sabemos quién es mi Señor Jesucristo. Incluso no sabemos quiénes somos verdaderamente nosotros. Todavía no hemos leído la palabra del Señor. Y si tú, hermano, de verdad o eres un sacerdote, o eres un pastor, es porque de verdad, a ciencia cierta, sabes quién es mi Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor en el versículo 9 del mismo capítulo de Primera de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que habla de nosotros mismos. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. El Espíritu Santo nos ha traído hoy, el día de hoy, a traer esa bendita palabra, hermanos. Por eso, hermano, si tú andas en el pecado en este momento, es el momento de que vengas al arrepentimiento. Si estás sin trabajo, no te acongojes. Solamente pídele al Señor. Pídele revelación a Dios.
para que mi Señor Jesucristo venga a tu corazón, para que tú nazcas de nuevo. Porque estamos muertos espiritualmente. Si tú no tienes a Cristo en el corazón y no te has bautizado, estás muerto espiritualmente. Porque la palabra de Dios misma lo dice. El que oyere mis palabras y las hiciere, lo compararé a un hombre sensato que edificó sobre la roca. Este es el momento de que vengas. Si tienes una enfermedad, si tienes coronavirus, si tienes Omicron, no le tengas miedo a eso. Busca de Dios. Llama al Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando mi Señor Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz en el cielo, dice la palabra del Señor: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La voz del Padre. Inmediatamente se descendió sobre mi Señor Jesucristo el Espíritu Santo en forma de paloma. No te dejes engañar, hermano. Mi Señor Jesucristo está vivo. Él vive. ¿Quién dice amén? ¿Quién glorifica a mi Señor Jesucristo? Y en Él hay poder. Solamente sino que recibas esta revelación que recibió Pedro. De la misma manera que recibió, si tú recibes y llega esta revelación a tu corazón, vas a tener sanidad, vas a tener paz, vas a tener todo lo que tú quieras, porque la palabra de Dios dice: primeramente buscar a Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Si tú andas en el pecado, si andas en las borracheras, si andas en las drogas y no has podido salir de ahí, o tienes una enfermedad crónica, cualquiera que sea, busca de Dios. Haz como esta mujer que fue y tocó el bordo del manto de mi Señor Jesucristo y sanó. No importa si tú estás pasando por una situación de drogas hace muchos años. Ven a mi Señor Jesucristo. Si me acompañas a la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 3, versículo 17. No importa todo lo que te falte. Míralo como dice Habacuc. No importa que me falte trabajo, no importa que me falte lo que sea, pero que no me faltes tú, Señor. Dice Habacuc en la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Habacuc, dice la palabra del Señor: Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en las alturas me hace andar. Gloria a Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso quiero que me acompañen para terminar este versículo. En Lucas capítulo 8, 43-48. Antes de eso, hermanos, es hermoso que no nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Pedro no es la roca en la cual estas sectas nos han engañado por muchos años, queriéndonos quitar el dinero con tradiciones. ¿Qué capítulo fue, hermanos? Capítulo 8 de Lucas, ¿no? Acompáñenme aquí para que nos demos cuenta, hermanos. Solamente hay que pedir, buscar la revelación de mi Señor. Y no importa los años que tú lleves con una enfermedad, los años que tengas con un vicio. No importa. Capítulo 8, versículo 43, 48. Acompáñenme a la palabra del Señor. Si la tiene ahí, hermano, léala. Apunte el versículo. Capítulo 8, versículo 43, 48. 33, 43. 48. Dice: solamente acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo esta mujer. Puede ser que estés en la droga hace muchos años.
Acérquese a mi Señor Jesucristo, toca el borde de su manto. Si tienes una enfermedad, la que sea. A mí me curó 2 cánceres, en el cerebro y en la sangre. Me dieron 33 días de vida, pero para la gloria de Dios estoy aquí llevando estos mensajes. Dice la palabra del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bendito y alabado sea el Señor. Amén, amén. ¿Qué esperas, hermano? ¿Qué esperas? Ven, busca de mi Señor Jesucristo. Él es el único. En Él hay salvación. Solamente confiesa tus pecados delante de Él, y Él es fiel y va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Por eso si tienes una enfermedad, hermano, si estás pasando por tribulación, angustia, si estás allá en la frontera queriendo pasar, busca primero de Dios, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Ya sabemos que allá en esa frontera nos están robando el dinero, no hay justicia, ya no hay amor por nadie. Hace poco, y esto lo estamos viendo todos los días, hermanos, la palabra de Dios está cumpliendo. Lo dice claramente, que en los últimos tiempos los padres matarán a sus hijos matarán a sus padres, sus hermanos, todo el mundo. Yo trabajo en una funeraria y lo estoy viendo todos los días y me duele en mi corazón, y Dios lo sabe, porque Él sabe el grado de amor que tengo hacia Él, a su Hijo, al Espíritu Santo y a su palabra. Y con temor y temor vengo y me pongo aquí delante de vosotros para llevar esta bendita palabra. Y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, hasta el último día que esté en esta tierra. Hasta ese último día lo voy a hacer. No sin antes, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, al Dios del cielo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que intervenga por la hermana, por la señora Gilma, por la hermana Gilma Elizabeth Alfaro, que vive en El Salvador. Está pasando por una situación bastante difícil, pero poderoso Dios, y este día que hemos recibido revelación y que nos hemos dado quién es mi Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta quién es Él, el Hijo del Dios Altísimo, en el cual podemos obtener nuestra salvación, en el cual podemos obtener nuestra sanación, en el cual podemos obtener todo lo que nosotros necesitemos. Porque Dios es grande y poderoso y Él nos va a dar lo que necesitemos, no lo que queramos. También pedimos por William y Melody, una familia, y la familia Amaya en North Carolina, y la familia Amaya Caballero aquí en Oakland, que son los padres de un compañero del hermano Mariano, que de corazón está pidiendo por estas familias. También pide por la familia Rivera Vigenora allá en la Ciudad de México, por la familia Rivera Gómez, tanto en México como aquí en Estados Unidos, por Santiago Rodríguez. Oramos también, y siempre lo hacemos, por el pueblo de Israel. Sabemos todo lo que se le va a venir al pueblo de Israel, todo lo que va a tener que afrontar después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada a los cielos. Oramos por ti, Oscar, Dios te bendiga. Por ti, hermano Vicente, Dios te bendiga. Qué bueno volverte a ver un día de estos para tomarnos un café. Y a todos los que se conectaron y nos van a escuchar a través de las redes sociales. Oramos por la familia Giraldo Posada, allá en Cali, en Versalles Valle, por mi tío Javier, mi tía Tulia, mi tía Ligia, por mi tío David Posada, por su hermosa esposa y por sus 2 hermosas hijas, por sus nietos. Dios lo bendiga, tío. Por todas mis tías, las hermanas de mi abuela. Oramos también por la familia Quiñones, por mi suegro Ramón Quiñones. Dios te bendiga, suegro, te quiero mucho especialmente, y puedo decir que te queremos un montón.
no solamente yo, no solamente los que estamos a mi alrededor, sino toda la hermosa familia Quiñones. Toda la familia Quiñones Palomares te quiere y estamos orando y vamos a seguir orando por ti. Oramos por Nena, por Filomeno, por la familia Hernández. Gloria a Dios, que Dios les devuelva todo lo que ellos han aportado en cada uno de nosotros, porque de verdad tenemos mucho que agradecerle a la familia Hernández, porque de verdad nos han acogido a todos, incluso a mi suegro ahí en vuestra casa. Dios los bendiga y les siga proveyendo todo lo que necesiten. Oramos también por mi madre allá en Colombia. Oramos por Olmedo, su esposo. Oramos por nuestros hijos, por Ramón, por su adorable y hermosa Vita. Oramos por Lili, allá en Missouri. Oramos por Hugo Senior, por Hugo Junior, por Derek, por ese hermoso bebé que no se me borra de la mente. Mateo, también oramos por la hija de Hugo. Dios la bendiga. Oramos por Roxana y por ese varón fuerte, Leo, por su esposo, por sus dos hermosos hijos, Ian y Sophie. Oramos también por Alex. Oramos también por Laura, por la familia de Laura, por los niños, Noah, por la niña, por Emilita. Dios la bendiga. Oramos por ti, Iván Camilo. Dios te bendiga. Sabes que te amo, que estoy orando todos los días por ti, por tu mamá. Oramos por tu mamá, por toda tu familia. También oramos por Jesús Guizar. Por Jesús Guizar, que es el padre de los hijos de mi esposa. Oramos por todos y cada uno de nosotros, por todos nuestros hermanos en el grupo de oración Adonai Girá, por Judy, Dios te bendiga, por Alberto, por Jorge, por Joseph, por Francisco y Lázaro, por la familia, nuevamente por la familia Rivera, por Araceli, por Mirella, por Lucy Hernández, por Carlos Arias. Dios lo bendiga, allá en Versalles Valle, que está con su hermosa familia. Dios le bendiga y les deseamos un feliz retorno a los Estados Unidos, a North Carolina, cuando estén por acá, nos podamos comunicar. Por toda nuestra familia en Cali, en España, en México, en Venezuela, en Corinto, Cauca, por la señora Magda Maldonado. Dios la bendiga a usted, hermana, y a toda su familia y a todos los que trabajan a su alrededor, a todos sus colaboradores, por la hermana, por el hermano Nahún, por el padre de la hermana Norma, por Noelia allá en Versalles. Seguimos orando por mi tía Paula y por todos los que han visto marchar a sus seres queridos en estos días y por muchos que dentro de muy poco también vamos a partir de este mundo debido a la pandemia que hay hoy en día, porque eso es lo que está haciendo los vasallos del anticristo antes de que aparezca. Vamos a orar por todos y cada uno de ellos, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que están muertos espiritualmente, por aquellos que creen que están disfrutando el pecado en este momento, con sus borracheras, con todas esas historias en las cuales yo viví en algún tiempo. Oro por ellos porque de verdad, aunque la palabra de Dios dice que juzgar con justo juicio, no los juzgo, no los señalo, simplemente les digo que tomen ejemplo de este perdedor, es perdedor, puede decir, este pecador. Tomen ejemplo de mí y de muchos que han recibido la palabra del Señor. Y vengamos al arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, conscientes, Padre Santo, de que pecadores somos, Señor. Venimos nuevamente ante ti, oh Padre Santo, a elevar estas plegarias, Señor, delante de ti, Señor, porque te pedimos por todas estas personas, Señor, que cada día nos llaman, Señor, y nos escriben a que pidamos por ellos, Señor. Te pedimos por Hilda, Señor, y por sus hijos que están allá en esa frontera, Padre Santo, intentando pasar a este país, oh Padre Celestial. Lo mismo la familia de Rooney, Señor,
y de su Hijo, Padre Celestial, que están siendo atormentados por estos coyotes allá, Señor, en las fronteras, Padre Santo, y muchos de nuestros familiares, Padre Celestial. Te pedimos por ellos, Señor, ten misericordia de todos y cada uno de ellos, Padre Santo. Te pedimos por todos los enfermos, Señor. Que esta palabra que llegue hacia ti, Señor, mueva tu mano poderosa, Señor, y descienda sobre ellos en este momento, Señor, y reciban su sanación, oh Padre Celestial, porque misericordioso y poderoso eres tú, oh Padre Santo. Te pedimos por todos y cada uno de los enfermos, oh Padre Santo. Te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, Señor, por aquellos que están secuestrados, Padre Santo, por aquellos que están sumergidos en sus pecados y delitos, Señor, en este momento, Padre Celestial. Te pedimos por aquellas personas que te hemos nombrado, Señor, en este momento, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, en todos y cada uno de ellos. Y si alguno, Señor, tiene una petición allá muy en lo más profundo de su corazón, Señor, tú que escudriñas nuestras mentes, nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón, Señor, escucha, Señor, esa plegaria, Padre Santo, porque es tu Santo Espíritu, Señor, que gime dentro de nosotros para que tú escuches esas oraciones, esas plegarias, esas necesidades, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este grupo, Señor. Gracias, Señor, por la comida y por la bebida que pones en nuestra mesa, Padre Santo. Te pedimos por esos alimentos que vamos a tomar el día de hoy, Señor. Te pedimos por esos campesinos, Señor, que arduamente, Señor, trabajan en el campo, Padre Santo, para que ese alimento llegue a nuestras mesas, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que trabajan, por aquellos que labran la tierra, Señor, por aquellos que han preparado esa comida el día de hoy, Señor. Bendice esas manos, purifícalas, Señor. Sé tú en estos alimentos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, alimento, agua, techo, para todas las criaturas que estamos sobre la faz de la tierra, incluyendo nuestra familia, Padre Santo. Te pedimos nuevamente, Señor, por tu pueblo santo Israel, por aquellos siervos, Señor, que están dando todo, Señor, por llevar tu bendita palabra, Señor, y estamos siendo vituperados, Señor, por tu palabra, Señor, pero nos sentimos gozosos, Señor, y bienaventurados, Padre, porque a eso nos trajiste tú, Señor, a tu luz admirable, Señor. Nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable para llevar tu palabra, Señor, para llevar tu evangelio, no importa que se burlen de nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre, poderoso Dios. Por eso, llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y todo el grupo de oración dice amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Un saludo muy especial, hermanos, Dios los bendiga. Si gusta comunicarse con nosotros, hermano, y desea que nosotros vayamos a orar con ustedes en vuestras casas, o quizás ir a hacer el estudio bíblico allá el domingo en su casa, de verdad que estaremos orgullosos, deseosos de ir. Un saludo muy especial, les amamos entrañablemente y nos veremos el próximo domingo si es que mi Señor Jesús no suena esa trompeta. Y recuerda, hermanos, que si el arrebatamiento de la iglesia llega y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Dios te bendiga, hermano. Amén.